buenas noches. Empezó julio, terminaron las internas, tenemos candidatos y yo no iba a seguir el programa si no volvía mi compa del programa. ¡Bienvenida! ¡Volví! Hola, María Noel. Que conste que no era un tema político que estaba en clases. Era por la campaña, desapareció. ¿Estabas haciendo campaña? No sé, va a ser un misterio. ¿Estás contenta? Sí, claro, obvio. A ver. Vos siempre estás contenta. Sí, eso es lo que faltaba acá. acá. Cara, hay que ponerle picante a la vida, por supuesto. Aparte creo que hoy estamos todos cansados, ¿no? Muerta. Porque los que no estuvieron en las mesas de votación, estuvieron haciendo la cobertura de las elecciones, los que no, estuvimos recorriendo circuitos. De todo. La fiesta democrática nos incluye a todas y todos, por suerte. Así que bueno, bienvenida Julieta Zidane. Te invito. Gracias, María. Tenía muchas ganas de volver. Escúchame, no grabamos más un programa sin vos, te aviso. Oh, me encanta. Así que está. Bueno, Qué lindo ir a votar, primero. Qué lindo ir a votar. Hacía un frío impresionante ayer de mañana, pero qué lindo ir a votar, encontrarse con la gente, ver la gente votando. Qué lindo el año electoral, aunque a veces es agotador. Pero bueno, tenemos internas, tenemos candidatos. Así es, María Noel. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasa que, vos sabés que en el 2019, que fue la primera vez que yo voté, vos sabés que ay, qué joven que sos, qué horrible. Sí. Vos sabés que yo soy una persona muy emotiva, ¿no? Yo lloraba. Yo entraba en el cuarto oscuro, puse ahí mi voto y lloraba en la parte del balotaje, obviamente, ¿no? Cuando se decidía el futuro del país. Entonces, es lindo, porque aparte... O sea que tus primeras elecciones ganó el herrerismo. Ganó el herrerismo, siempre fracasando, pero fracasando con éxito, porque mirá, un proceso que hay que revisar, ¿no? Porque 4 años más tarde el Frente Amplio saca casi 500.000 votos, ¿no? En una elección voluntaria. Impresionante. Y vamos a tener que procesar esto, ¿no? Pensar, ¿por qué? ¿De dónde surge eso? Bueno, un poco en eso estamos. Te invito a seguir el programa. Por supuesto. Vamos a analizar las elecciones internas, que son el tema de la semana y que obviamente entonces, no podía faltar. 2 bloques. Un bloque analizando los resultados más duros. Tenemos a Leandro Grille, nada más y nada menos, que emotivo, pone los números, analiza y después vamos a tener a Gabriel Lacoste. Politólogo, más una reflexión un poco más de nuestro sistema político y lo que estamos viendo. Bueno, estamos en Dato Mata Relato. No queríamos dejar de pasar este 1 de julio sin hacer una reflexión y una revisada sobre las internas y esta primera etapa de la campaña y de las elecciones. Para eso tenemos a la estrella de ay, por favor, no. ¿No? ¿Qué estrella? ¿Qué programón hubo ayer en Legítima Defensa? Bienvenido, Leandro Grille. Bueno, muchas gracias, María Noel. Un gusto estar acá. Y bueno, tenemos que analizar entonces lo que sucedió ayer. Sí, ¿cuáles son las principales reflexiones de lo que fue ayer? Bueno, primero, para mí hay algunos datos que se reflejan en los resultados que me sorprendieron un poco. No tanto el resultado de las internas en sí mismo, o sea, del orden de las candidaturas en cada uno de los partidos políticos que van a comparecer en la elección de octubre. Era esperable que Álvaro Delgado ganara el Partido Nacional, también era esperable que Andrés Ojeda, pese a que no es una figura, no podemos saber si es colorado ni siquiera, pero con una campaña publicitaria muy arrolladora, con mucho financiamiento, en un partido que cada vez es más chico. Y con una movida de estas de las que se viene muy a nivel... Sí, bueno, pero hay que ver cuánto es el impacto que tiene eso en el Uruguay. Lo cierto es que en un partido como el Partido Colorado, que tuvo 100.000 votos, o sea, 80.000 menos que la vez pasada, casi un 50% menos, marcando la votación más baja desde que hay internas y de su historia. Andrés Ojeda obtuvo un triunfo importante, pero claro, nuevamente, es un triunfo del 39%, apenas 40.000 votos. Para tener una noción, apenas 40.000 votos. El candidato a presidente del Partido Colorado se definió con 40.000 votos. Es notable en términos absolutos lo que ha sido la caída del Partido Colorado. Quiero decir, no hay sorpresa ahí, no hay en quién ganó. No hay sorpresa en el ganador en el Partido Nacional y tampoco hay una sorpresa en el ganador de la interna del Frente Amplio. Sobre todo porque
en una competencia que podía ser reñida en la medida en que votara menos gente, o sea, que votaran sobre todo las bases militantes, donde Carolina Cose tiene un apoyo sustancial, era bastante claro que si la votación era muy alta, o sea, si ya pasábamos el impacto, la fuerza, la presencia de votos menos militantes, o menos cercanos a las estructuras de militancia, ahí todo indicaba que iba a crecer, como finalmente sucedió. Creció Yamandu Orsi, que obtuvo una victoria importante por un porcentaje más alto de lo que yo esperaba, pero claro, nuevamente, por un porcentaje más alto de lo que yo esperaba, en un escenario que por lo menos yo no esperaba, que es que el Frente Amplio tuviese una votación tan importante. Eso es una señal política de cara a las nacionales muy importante. Ese ¿no? es el primer dato que me parece que si bien hay que ser cauteloso, porque hay que tener claro que la elección interna, al ser voluntaria, nunca ha sido un buen indicador, un buen estimador de lo que sucede después en la elección nacional. De hecho, el Frente Amplio en general ha quedado segundo en la elección interna y hace más de 20 años que queda primero en la elección nacional, con diferencia en comparación con el resto de los partidos políticos, más allá de las coaliciones. Pero ahí también hay un contexto político que pesa muchísimo, que por ejemplo el Frente Amplio era gobierno. Bueno, también en el año 99 el Frente Amplio tuvo una elección interna, ahí quizá, no me acuerdo, no, creo que también salió segundo en relación al Partido Nacional, ya era la fuerza política más votada, pese a que no ganara después el primer balotaje que fue en el año 99. O sea, en este caso se produce una situación totalmente distinta, que es que el Frente Amplio sale primero en la elección interna, como había ocurrido quizá en el año 2004, pero además sale con un número de votos, cerca de 450.000, que también es equivalente a los que tuvo en el año 2004, haciendo la salvedad, porque es una gran diferencia, que en el año 2004 votó más del 40% del padrón y ahora votó 35%. O sea, votando bastante menos gente, el Frente tiene una votación en términos absolutos casi equivalente, lo cual proporcionalmente es mucho más alta. Entonces, ¿qué podemos decir? Primer dato. Hubo una caída de la votación general. Votaron 100.000 personas menos que en el 2019. ¿Sí? Ahora bien, esa caída de la votación en términos generales no se distribuyó homogéneamente. El Frente Amplio casi duplicó su votación de 2019 y toda la caída se debe a la caída en los partidos que hoy conforman la coalición y otros partidos menores. En particular, el Partido Nacional perdió 120.000 votos de la elección 2019 a esta, y el Partido Colorado perdió 80.000 votos, casi el 50% de sus votos de la elección de 2019 a esta. Pero también otros partidos que integran la coalición cayeron de manera contundente. El Partido Cabildo Abierto, que había sido sensación en la elección pasada, todavía ha tenido 49.000 votos y esta vez tuvo 16. ¿Sí? Esta vez tuvo 16. Mucho menos de la mitad. Claro, bastante menos de la mitad. Y otros partidos menores que integran la coalición que han pagado el costo político de un gobierno que, más allá de la estructura de propaganda, es evidente que a la hora de la hora no puede demostrar su aprobación en hechos. El Partido Independiente fue otra Partido llamada de atención. Que cae de 6.000 a 2.000. Es más, vota menos el Partido Independiente que el partido de Gustavo Salle. Sí, eso es un dato. Pero no menos, vota en la mitad que el partido de Gustavo Salle. Gustavo Salle supera los 4.000 votos. Y el Partido Independiente está ahí en 2.000, 2.200. Entonces, Gustavo Salle tiene un partido donde tiene el doble de votos. Estamos hablando siempre en los márgenes de una elección interna, es el 1% del electorado que votó ayer, pero da un mensaje contundente. El primer mensaje que da, para mí, es claro, es que el Frente Amplio parte en lo que yo ayer definía en el programa como la pole position, como se dice en el automovilismo, digamos, en una posición muy ventajosa por el resultado absoluto, por ahora por el resultado absoluto, para ganar la elección nacional. Y no solo ganarla, sino ganarla en la elección en octubre, en primera vuelta. En segundo lugar, en lo que refiere a las señales políticas que dieron los partidos, el Frente Amplio ayer salió con una demostración, vos que has sido docente, yo también, ¿no? De que estudiaste, de que los errores que cometiste antes no cometió ninguno. La autocrítica sirvió. El Frente Amplio tempranamente en la noche
lanza la fórmula. Y no una fórmula cualquiera, la fórmula más potente es una de este fórmula país. súper potente. Claro, porque está conformada primero por las personas que naturalmente debían integrar la fórmula. Además, por las personas que tienen en este momento, hasta hace muy pocos días, la responsabilidad sobre los 2 departamentos más poblados y económicamente más importantes del país, que son Montevideo y Canelones. Sí. Los 2 cuentan con aprobación altísima en sus respectivos departamentos y además con una votación sustancial a nivel nacional e interna. Fíjense que Carolina Cose, que sale segunda, obtiene 160.000 votos. 160.000 votos es más que lo que tuvo todo el Partido Colorado, pero no más, casi el doble de lo que tuvo el Partido Colorado. Y ni hablar, es casi, se acerca de algún modo a la votación de Álvaro Delgado, que tuvo 240, 230.000 votos, pero quiero decir, es una elección muy buena de Carolina Cose, que no le da para triunfar por varios motivos. Primero, pues, naturalmente no le da para triunfar porque Yamandu se sacó bastante más. Pero además porque en un escenario donde votó mucha gente en el Frente Amplio, ¿sí? Ese votante de Carolina Cose, uno podría creer que aunque hubiese votado menos gente en la Frente iba a Amplio, mantener iba a mantener esos números. Pero creció poco por encima de lo que es la militancia, que es una militancia muy importante, 160.000 personas. Y si lo miro por listas, te voy a decir, también es un desempeño muy importante. La primera lista de Carolina Cose, ¿sí? Es la segunda lista del Frente Amplio en este momento en términos de voto. La primera lista del Frente Amplio es la lista 609, la de Pepe Mujica y la de Yamandu Orsi. La lista del presidente, digamos. Del candidato a presidente. La segunda lista del Frente Amplio es la primera lista de Carolina Cose. O sea, se da esa especie de ordenamiento. Después, la segunda lista de Orsi queda casi parejo con la segunda lista de Cose, que es el Partido Socialista en un caso y Mario Vergara y el astorismo en otro caso, ¿sí? Entonces, si uno entra a mirar, la votación de Cose fue muy buena, en un contexto de una votación enorme que tuvo Yamandu Orsi. Y con una cantidad de agrupaciones que se apoyan las distintas candidaturas. Las 2 candidaturas tuvieron muchísimas listas menores, pero que aportaron miles de votos. ¿Era significativo ver en los circuitos la cantidad de listas? Te lo voy a comparar con el Partido Independiente. Un sector menor, bueno, pero es un partido, ¿no? Bueno, hay muchísimas listas del Frente Amplio que duplicaron, triplicaron, cuatriplicaron las votaciones del Partido Independiente, o incluso superaron a la de Cabildo Abierto sin ser las listas principales del Frente Amplio. Por ejemplo, la amplia, en el caso de Carolina Cose, supera la votación de Cabildo Abierto entero. A la votación de Cabildo Abierto más el Partido Independiente. Unas 19.000 votos sacó. Por eso, y ellos entre los 2 sumaron 18. Entonces, y es una lista que es de las importantes de Carolina Cose, pero no es de las más grandes del Frente Amplio. Ni hablar del Partido Socialista, que llega a casi 30.000 votos, duplica la votación de Cabildo Abierto. Por ponerlo... Sí, en números. Porque eso me parece que es importante para que la gente comprenda lo que ha sucedido. Entonces, como primer resumen, digo, el Frente Amplio queda muy bien posicionado, con una candidatura, una fórmula muy potente, con una votación inesperadamente alta. Había optimistas que creían en una votación alta, pero no creo que tan alta en un contexto donde el electorado bajó en términos generales. ¿Sí? Resuelve rápido su fórmula, lo resuelve rápido y sin rispideces, más allá de que si la campaña había estado o no ríspida, pero se la vio a Carolina Cose entusiasta en su discurso. No fue el discurso de una persona amargada. ¿Para vos estuvo ríspida la campaña? Bueno, hubo momentos en que estuvo ríspida, cuando salía uno a decir que el otro no podía ganar, o ese tipo de cosas ¿Pero no te parece bastante menores, naturales de una campaña? A mí nada me parece ni mayor ni menor. Creo que da rispidez, porque eso genera, sobre todo no tanto en los candidatos, pero sí en las bases, genera. Por ejemplo, muchachas y muchachos que dicen no la votan a Carolina porque son todos unos machistas, y ese tipo de cosas se dan y son normales porque en la campaña hubo también elementos que decían, bueno, ¿para qué estás cuestionando a la Carolina? Porque es mujer. Porque importa mucho saber cuáles son los argumentos. ¿Son ideológicos? ¿O ella no cae bien porque es mujer? ¿O ella no cae bien por qué? Porque hay que establecer por qué habría esa tal resistencia.
¿Sí? Sí. Entonces, ese tipo de cosas generan ciertas rispideces, pero que se superaron rápidamente, para mí, en la presentación de la fórmula, y que la gente la va a ir superando también. Los votantes de uno, habrá gente en este momento muy contenta porque ganó su candidato en la interna, y gente triste porque no ganó su candidata, pero lo va a ir superando. Y además el Frente Amplio en general lo supera, va a procesar una elección nacional con mucha unidad. Otro dato interesante, y bueno, lo que sucede en el Partido Nacional. ¿Qué dato, no? Sí, para mí tiene varias explicaciones. La primera, que es innegable, es que la propaganda, la publicidad, la encuesta y los medios, sobre todo son muy financiados por el gobierno, dirán cualquier cosa. Uh-huh. Pero la gente no se agolpó ni a votarlos. No. Ni siquiera sus militantes. Y votaron 120.000 votos menos, que es una caída drástica, y lo hicieron en el contexto de ser gobierno. Voy a decir, bueno, pero también el Frente Amplio cayó en sus internas siendo gobierno. Sí, bueno, pero una cosa es gobernar 3 periodos, otra cosa es el primero. Porque cayó en el tercer periodo y cuando ya no había ni competencia, cuando, por ejemplo, cayó decididamente cuando la segunda elección de Tabaré, pero era una interna que no tenía de competitivo nada, porque Tabaré estaba ahí y iba a ser el candidato. No, hay dos elementos. Uno, que me parece que la evaluación del gobierno, por lo menos la que hace la población, incluso la población blanca, no es con la que hace el propio gobierno de sí mismo, ¿no? Más bien refleja otra realidad. Y otra es que, sobre todo a partir del fallecimiento de Jorge Larrañaga, pero lo que ha sucedido en el Partido Nacional es escorarse hacia el herrerismo, hacia el liberalismo, y perder cualquier atisbo de wilsonismo, que en esa especie de contraposición que hubo durante muchas décadas en el Partido Nacional, el wilsonismo no existe más. Gandini, que quiso ser el candidato wilsonista, tuvo un 5%. No llega ni por casualidad a ser la figura de Larrañaga. Y los votantes wilsonistas probablemente o no fueron a votar o fueron a votar otras opciones políticas. Cualquiera de las propuestas tanto del Delgado como de Raffo en sus contenidos no tienen mayores diferencias, son propuestas herreristas, además, claramente liberales. Del herrerismo. Uno es el candidato del padre y el otro es el candidato del hijo. Es más, Raffo ingresa al honorable directorio de la mano, del brazo del padre, ¿no? Pero ingresan subiendo como si fueran una especie de pareja, ¿no? Es bastante impactante, es la calle Herrera el que lleva a un casamiento, sí, como que lleva. Es impresionante el asunto. ¿Y esto de la fórmula? Bueno, y la solución de la fórmula, primero que no sé quién se le ocurrió esto. Porque hay hipótesis. ¿Te sorprendió? No me sorprendió porque no me sorprendió. La gente va a decir, ¿cómo no te sorprendió que Ripoll? No me sorprendió porque periodistas como Ignacio Álvarez, que son voceros de este gobierno, vos sí, total. Y financiados, hace 10 días que venía diciendo que tenía ese Ripoll. Y ayer en el programa estaba diciendo que tenía ese Ripoll. Entonces yo calculaba... Que ya tenía información. Información o participó de esa decisión. No creas que solo son periodistas. ¿No? Son operadores políticos. Sí, son operadores. A nosotros nos tiran palos, dicen dicen cualquier cosa. Ahora están débiles, porque ahora además ven que van a perder el poder. Pero más allá de operadores, a mí no me importa que sean operadores. Lo que quiero decir es que ellos largaron eso hace muchos días, por lo cual yo parto de la base de que esa decisión ya estaba siendo analizada por la FLUF, fundamentalmente. La FLUF, la calle Pou, Delgado, esa mesa. Que debe incluir a Ignacio Álvarez, ¿no? Te digo, por eso, él lo decía, por eso no me sorprendió. Incluso ayer no me sorprendió porque cuando terminó la transmisión de Legítima Defensa, que fue hasta las 22:30, ya sabiéndose que el Partido Nacional iba a tardar hasta altas horas de la noche. Tengo que confesar que la vi después, no la vi en vivo. Bueno, pero yo la hice en vivo, y entonces cuando me fui, a mí llegué a mi casa y quise ver, los quise ver. Entonces puse el Canal 4 porque quería saborearlo el asunto. Y los vi ahí. Y ya estaban ellos, una especie de cofradía de tipos que estaban diciendo... Y Álvarez estaba... Para mí tiene que ser Ripoll. Se paraba diciendo, porque eso da tiene un impacto, ¿no? Y dije, esto ya te haber cocinado que es Ripoll, y están tratando de hacerla potable por la vía de una publicidad. Por mecanismo de publicidad en el que ha participado además el canal. Que el Canal 4, por algo es la ley Romay, esta que se aprobaron, ¿no? La escribieron ellos mismos.
Porque está todo, si vos mirás, toda la trayectoria se hizo. Desde ponerla en un programa de entretenimientos hasta ponerla en el programa de panel, es ir potabilizando, haciendo famoso a alguien y un día decir, esta es mi candidatura. ¿Sí? O sea que yo no creo que nada de eso sea casualidad, parto de la base de que todo eso obedecía a una especie de hoja de ruta, que tal vez no era el escenario A, pero era el escenario B si la competencia interna del Partido Nacional tenía una diferencia tan grande. Porque acá hay otras cosas. Porque no hay como yo te dije alguna vez, que esto no tenía un plan de gobierno, sino un plan de negocios, acá hay negocios. Y además hay enfrentamientos evidentes entre padre e hijo, y en esos negocios... Ahora, qué mal, ¿no? Un partido que queda definido entre enfrentamientos de padres e hijos. Yo qué sé, depende. No sé, bueno, yo qué sé, cómo lo vean los nacionalistas. Creo que los nacionalistas, que los blancos, incluso los blancos más militantes y más cercanos al gobierno, lo vieron mal, porque ayer la abuchearon a Ripoll. Sí. Y por otro lado salieron a decir cualquier cosa. Yo sé, Sebastián da Silva, la 40, salió en Twitter a decir, a retuitear a la gente que decía, tengo más votos yo, tengo más votos Sebastián da Silva que Ripoll. O sea, a manifestar su descontento con el anuncio. Y hoy el diario El País publica eso, en el Partido Nacional hay mucha, incluso en el sector de Delgado. Ni hablar en el sector de Rafa, donde hay indignación, dice el Partido Nacional. Bueno, pero ahora salió eso de si la convención del Partido Nacional va a aprobar la fórmula. Tiene que aprobarla. Bueno, sería una fractura importante, ¿no? En mi escenario lo puse en Twitter, además. El Partido Nacional dio la elección por perdida, Delgado, puso a Ripoll, que no junta votos. Yo te aseguro que no junta votos. Yo creo que no junta ni un voto. La teoría de que el Ripoll puede juntar votos de izquierda solo la puede tener alguien que no tiene ni noción de lo que piensa la izquierda. Porque incluso como dirigente sindical, porque esa teoría es porque ponerle no la persona sino el concepto, que una dirigente sindical sea, ¿no? Porque es por la condición de ser. La lógica es la condición de ser. Tenemos que buscar a una dirigente sindical, o habían tanteado a Gloria Rodríguez porque era afrodescendiente. O sea, tenemos que hacer algo que nos saque de la burbuja Carrasco-Rubia y nos meta en el ámbito de lo social, de lo popular. ¿Qué mejor un dirigente sindical, una persona afrodescendiente? ¿No? Es una especie de lógica de categorías humanas. Pero cualquiera que conozca a la izquierda sabe que si vos querés a un dirigente sindical en la fórmula para captar votos de izquierda, no pones al presidente Adeón, a la expresidenta Adeón, que por lejos es justamente el sindicato que durante 15 años la propia militante de izquierda observan como haciéndole fuerza o contradicción a los gobiernos de izquierda, que han sido reelectos 5 veces. El Frente Amplio gobierna Montevideo desde el año 1989. Va para 35 años. Bueno, el próximo gobierno, que también va a ser, por estos datos es evidente, del Frente Amplio, va a cumplir 40 años seguidos de gobierno. ¿Sí? Entonces, yo digo, dan por perdida la elección, ponen a alguien que no tenía aspiraciones de competir al Senado, porque además si la pones ahí la tenés que sacar del Senado. Entonces, Gloria Rodríguez, según también dijo Álvarez, le tantearon, la sondearon y dijo, no, pero no puedo ser senadora. Entonces, si pierdo la elección, expresión de Álvarez, me quedo sin el pan y sin la torta. No, yo quiero ir al Senado. O sea, alguien que en realidad no tiene esas aspiraciones y que tampoco va a juntar mucho voto, y cumple con un segundo objetivo, que es también de derrota, que es decir, voy a poner a la calle en toda la lista. Primero para atraccionar votos. De acuerdo a esa popularidad de la calle, podría atraccionar votos. Total. Es raro, porque con una sola lista que esté en el Senado ya atraccionaría votos, ¿no? La suya. Pero la otra es para garantizar los fueros, o dar un mensaje claro. Para mí es clarísimo eso. La calle va directo al Senado porque no puede no ser senador. Entonces, me parece que toda la jugada que hace el Partido Nacional es la jugada de un derrotado. ¿Sí? Y lo que hace el Partido Colorado, y es lo que quiera hacer Ojeda, yo qué sé si es colorado o no es colorado, eso se quedó con un sello a punta de publicidad, y hoy definirá una fórmula, pero es muy difícil, partiendo de la peor elección interna de tu historia, un partido que además está en las peores expectativas electorales desde hace años, que tenga una gran elección. Da la sensación de que están
liquidado. O sea que mi interpretación a partir de los resultados es, primero el Frente se conduce a ganar en primera vuelta. Creo además que el Partido Nacional ya dio la elección por perdida y que además va a tener un drama con este tema de la elección de la vicepresidencia. Y hay que ver, porque a este gobierno le queda un año casi, o 9 meses de gobierno, si quedan flotando como un corcho. 9 meses. Sí, 9 meses, si quedan flotando como un corcho o intentan, en este periodo que tienen ahora de 4 meses. De meses legislativos y de tomar decisiones, asegurar algunas cosas o algunos negocios. Yo no sé qué van a hacer, pero es difícil decir que van a gobernar como si esto no hubiese pasado. Para mí quedan ahí, sin fuerza para prácticamente nada. Más tienen que medir muy bien qué hacen los legisladores. Porque ¿qué van a hacer los legisladores de los partidos de la coalición? Cualquier cosa que hagan puede costarles. Están al borde de la extinción algunos partidos. Sí. No tienen garantizado llegar al Senado el caso de Cabildo Abierto. La coalición les ha costado un montón. Tuvo 200.000 votos la vez pasada Cabildo Abierto en la elección nacional. Y hoy tuvo 16.000 en la interna. Con esto quiero decir que tuvo menos votos que muchos sectores de los chicos del Frente Amplio. Ni hablar, tuvo menos votos que la vertiente artiguista, menos votos que la amplia, por poner de todos lados, menos de la mitad de los votos de los que tuvo el Partido Socialista o lo que tuvo Barrio Vergara. Esa es la realidad hoy de Cabildo Abierto, un partido que había tenido 200.000 votos en la elección nacional pasada. Y yo los miro y digo, tal, ese es mi análisis, querida Mariana. Para mí el Frente parte de inmejorables condiciones para ganar en primera vuelta y además esto va a suscitar más problemas en esa coalición. Ya veo, me imagino a los de Cabildo Abierto diciendo, yo tengo que votar a Ripoll, ¿no? Sí, eso es lo que yo estaba pensando de mañana. No sé qué van a hacer. Pero bueno, van a terminar votando juntos en el balotaje, sin duda. Pero si hay balotaje. Porque además yo creo que no. Con los resultados de hoy no creo que. Con los resultados de hoy, el Frente Amplio se puede encaminar para ganar en primera vuelta. Es que no podía partir mejor. No podía partir Parte con una fórmula consolidada. Con la potencia que tiene la fórmula. Potencia electoral, con una votación increíble en un contexto de electorado que baja. Y ahora pasamos a otro escenario, porque una cosa es cuando uno analiza las precandidaturas en base a candidaturas, ¿no? Una cosa es la candidatura de Orsi o la alternativa de COSE, pero otra cosa es la fórmula junta, ¿no? No, pero para, me olvidé de una candidatura. El intendente de Salto, Andrés Lima. Votó bien, Salió tercero. Todos esperaban eso. Pero ganó en Salto. Y no le ganó en Salto en la interna. Ganó en Salto en la interna y el Frente Amplio ganó en Salto. Entonces él puede decir, bueno, ya ven, mi sector tiene una Salto, fuerza. Le ganó a Orsi, le ganó a COSE y además el Frente Amplio le ganó a los partidos competidores en Salto. Entonces, no es un dato menor. ¿Qué va a ser menor? Si yo miro a Andrés Lima y dice, bueno, acá cualquiera tiene que negociar conmigo. Es evidente. Pero eso también es una demostración de algo. Los lugares donde el Frente Amplio ganó, donde gobierna, ganó. Uh-huh. Primera cosa, los lugares donde gobierna, ganó. Uh-huh. Y además, los dirigentes políticos que ejercen esa función, Orsi, COSE y Andrés Lima, tuvieron excelentes votaciones en sus departamentos. Por lo cual, hay muchas cosas como para decir el Frente está muy bien posicionado. Si nos miramos más el detalle de la interna sectorial del Frente Amplio, bueno, hubo sectores que tuvieron una muy buena votación, el MPP la tuvo. Era esperable, ¿no? Bueno, pero la tuvo. Uh-huh. Triplicó, creo, o más que duplicó los votos que tuvo en la interna pasada. ¿Sí? Es discutible. También me parece que el Partido Socialista tuvo una muy buena votación dentro de lo que esperaban, 30.000 votos, y los tuvo. Los tuvo también una gran votación Mario Vergara, casi 40.000 votos, o sea, son números muy importantes. Tuvo el Partido Comunista una votación también muy importante, de casi 55.000 votos, aunque podría tener mayores expectativas, pues si lo miramos como fue la elección nacional pasada. Pero hay que ver. Pero tuvo una votación importante, sin duda fue el sector más votado de los que apoyaban a COSE. Y entonces queda como primera fuerza política el MVP
como segunda el Partido Comunista, pero muy lejos del MP. Menos de la mitad, ¿sí? Y después, sectores como el de Mario Vergara, el Partido Socialista, la Amplia, Cristina Lustro, pero todos con votaciones muy decorosas, ¿sí? Por lo cual pienso que son personas son expresiones políticas que tienen, todas esas que te mencioné, chances de llegar al Senado. Ni hablar el MP del Partido Comunista, que descontamos que van a llegar al Senado, y el MP va a tener varios cargos en el Senado. Con varios pero cargos. Además hay otros sectores que van a tener chances de llegar al Senado. Y eso es lo que uno puede leer, digamos, con la precariedad que tiene, que te hace una elección no voluntaria, la otra es voluntaria, nada te dice que va a haber la regla de 3 funciones, digamos. No, Entonces, total. tiene sesgo. Eso es lo que, en principio, yo veo. Un gran ganador, el Frente Amplio, un gran ganador dentro del Frente Amplio, Yamandú Orsi. Otro gran ganador del Frente Amplio fue Fernando Pereira, cuyos objetivos los cumplió todos, incluso que era el más difícil, que era lograr que el Frente tuviese una votación superior a los 400.000 votos. Él era el único que sostenía que eso era posible. De verdad, que te lo sostenía en la privada, decía, vas a ver qué va a suceder, incluso si bajan los votantes. Y bueno, hay que decir que tenía razón y que lo militó, porque recorrió el país 40 veces para eso. Esa es mi lectura. Más allá de todas las manifestaciones a veces que en los medios tradicionales vemos del oficialismo, es evidente que el país manifestó ayer el descontento con la realidad económica, el descontento. De lo mismo que dijo Graciela Bianchi a la tarde, cuando lo único que sabía es que iba a haber menos votos. No esperé que... No, pero hizo un análisis y yo me voy a agarrar de su análisis. Ella dice, la baja votación se debe al frío, bueno, todos podemos creer que el frío, que el clima afecta, y a que la gente no quiere cambiar, dijo ella. La gente no tiene intención y ganas de cambiar, entonces ni va a votar. Muy bien, le tengo que decir entonces que la baja votación es a expensas de la baja votación de la derecha, no del Frente Amplio, que duplicó su voto, hizo, digamos, los deberes. O sea que tal vez lo que está sucediendo es que la gente quiere cambiar. Por algo los que aumentan su votación son los que quieren el cambio, y los que ven derruido su caudal electoral son los que sostienen la coalición. No hay vuelta. Si el argumento te servía cuando estimaste que iba a suceder una cosa, pero se equivocó, no es raro que Graciela Bianchi se equivoque. Lo que es raro es que un político avesado diga 2 horas antes de que se abran las urnas, ya haga análisis sobre lo que va a suceder en las urnas, porque cualquiera te dice, bueno, Espera, vamos a ver. La cautela es lo mejor, callarse la boca. Pero no quedar hay pegado. algo que no caracteriza a Bianchi, es la cautela. Sí, en ese sentido uno puede decir que es temeraria, porque se manda a hacer análisis cuando 2 horas después, no es que envejeció su tuit, es que a las 2 horas ya su propio análisis la termina sepultando. Bueno, y algunos otros detalles menores, que es la baja votación de Laura Raffo. Bajísimo. Y dentro de la baja votación de Laura Raffo, la baja votación de Gabriela Fossati, que ahora sí que no va a llegar a los fueros. Y ahí hay muchos que están por los fueros. Vos no creas que todos son ideologías, también es llegar ahí para evitar enfrentar después otras cosas. Y bueno, no sé, no quiero extenderme mucho más. Lo del Partido Colorado da para alguna reflexión más profunda, porque es una demostración más, había sucedido la elección pasada, que en partidos que van cayendo en su militancia, en su adhesión, en su actividad interna, en su debate, no tienen congreso, no tienen convención, no tienen nada que realmente vida. Ni siquiera candidatos que los representan. Vienen, entonces cae un paracaidista con guita y se queda con la candidatura. Sartori estuvo a punto y ahora pasó un fenómeno Ojeda, similar, que lo logra. ¿Por qué? Porque son partidos donde no existe el filtro de la riqueza militante. ¿Por qué no podría suceder eso en la izquierda? Y porque vos no pasas un congreso. No es que un candidato cae como paracaidista con plata, no, eso en el Congreso no pasa. Te lo filtra antes. Partidos que quedan como cáscaras son tomados por parásitos de partidos, ¿no? Quedó una cáscara y lo toman. Lo toman a pura guita. Y eso es peligroso para la democracia. Porque, ¿qué pasa? Guita hay. Hay gente que maneja mucha guita. No discutamos la parte de la legalidad de eso. Ahora, si esa gente que maneja mucha guita encuentra partidos cáscara, que son como cuadros de fútbol de tercera, te arman la Sociedad Anónima Deportiva. Bueno, el partido como una Sociedad Anónima Deportiva,
pácate, y lo usan como plataforma para sus intereses. Así y esto opera. ha pasado en América Latina y fue la forma que tuvo muchas veces el narcotráfico de entrar a los Al parlamentos. sistema político. Agarraban partidos menores, muy destruidos, los copaban con plata y ese terminaba siendo su plataforma para poder ingresar a lugares de poder. Ojo con eso es peligroso para la democracia. Pero, como dato, que a los argentinos les puede interesar, el Partido Libertario tuvo 485 votos. Y si no se aumentó en el escrutinio final, no llega a los 500 votos necesarios para presentarse a las elecciones. Eso para los que dicen que tenemos que, bueno, si será cierto que Argentina se resfría y Uruguay estornuda o algo al revés, bueno, pero está muy desfasado en el tiempo, porque el libertarianismo mileísta en el Uruguay tuvo 480 votos, ¿no? Y eso creo que es un buen dato. La sociedad uruguaya quiere al Estado, incluso los votantes de la derecha, ¿no? Y eso me parece que es un buen dato. Leandro Grise, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Mariano, por haberme invitado. Nos vemos. Bueno, en este bloque Dato Mata Relato estamos con un politólogo de los grandes, de los que analiza con fuerza, ¿verdad, Juli? Sí. Lo presentás vos, ¿no? Así es, tenemos un gran amigo de la casa que ha acompañado, siempre está a disposición con nosotros y eso hay que agradecerlo públicamente. Tenemos al gran Gabriel de la Coste aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Estamos en el día que agarramos a todos los politólogos muertos, ¿no? Agotados y con toda la demanda del análisis. No es para tanto, no es para tanto. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias porque sabemos que los tiempos aprietan, sobre todo los que tienen niños chicos, así que muchísimas gracias por el tiempo, por la espera y por estar con nosotros. Queríamos, más allá de los resultados estrictos y de esta discusión que surge inmediatamente después que surgen los números, las precandidaturas, las candidaturas y demás, ¿qué reflexión tenés vos sobre el sistema político uruguayo a la luz de los resultados que tuvo las internas? En esta realidad que vive el país, la votación tan importante del Frente Amplio, la caída de los partidos tradicionales y en particular, ¿cuáles son tus primeras reflexiones sobre cómo reaccionó la ciudadanía uruguaya ante la realidad que tiene el país y ante la trayectoria de este gobierno de coalición liderado por el herrerismo de estos 4 años y algo? Bueno, hay datos muy directos que ver, ¿no? Porque votan muy bien, y no solamente votan muy bien, sino que conciben muy bien la organización de la noche electoral. En ese sentido, se aprende de errores de la vez pasada y esta vez estuvo bien armado todo y además el electorado respondió, votó muy bien y bueno, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se dijeron antes en el programa. El Frente Amplio, si uno mira encuestas donde... ¿Qué pasó? No, perdón. No, que si uno mira las encuestas de intención de voto nacionales, en algunos está arriba del 45%. Entonces, si eso vos le sumás la buena votación, larga con mucha ventaja para octubre. Y lo contrario con los partidos de la coalición. Votar muy mal, Cabildo Abierto especialmente. ¿Era esperable lo de Cabildo Abierto, pero fue demasiado el impacto de la baja? ¿Cómo? Fue mucho. Era esperable que Cabildo Abierto iba a votar mucho peor, las encuestas ya lo daban, pero además fue mucho más significativo de lo que podía haber sido esperado, porque votó mucho menos que muchas de las agrupaciones del frente. Bueno, no hay que sobreinterpretar, y además las encuestas midiendo ese tipo de fenómenos así extremos, qué sé yo, muchas veces se equivocan, pero bueno, efectivamente hay una mala votación de Cabildo Abierto. Mirá, digámoslo al revés. En Uruguay no hay un fenómeno electoral de ultraderecha como sí hay en otros países. Eso creo que lo podemos afirmar con claridad. Incluso en la relación de fuerzas interna de la derecha
se ve que las opciones de centro derecha liberales están fuertes relativamente. En términos absolutos no, baja toda la derecha y el Frente Amplio viene con mucha ventaja. Pero al contrario de lo que pasa en otros lugares, la centro derecha se mantiene con ventaja en el campo de la derecha contra la ultraderecha. Eh, y bueno, y después están las cosas de la propia noche electoral, ¿no? El anuncio de Ripoll, la linterna colorada, que bueno, que son cosas que quedaría para comentar, que no hacen a la estructura, ¿no? A la estructura uno también podría decir, bueno, se termina de procesar un recambio del sistema político en su conjunto, ¿no? Vamos a tener un periodo donde los nombres de Sanguinetti, Mujica, Larrañaga, Astori, Vázquez, Lacalle no van a ser los protagonistas. Hay un recambio de política que todavía no le hemos medido el aceite, ¿no? A estos dirigentes emergentes que están entrando. Y bueno, yo creo que en esto que decía recién de que no hay un fenómeno electoral de ultraderecha, no deja de ser algo para decir que más allá de las subas y las bajas relativas, el sistema político uruguayo se mantiene más o menos igual que como viene siendo más o menos desde 2004, ¿no? Claro. Y eso en sí mismo es notable, no hay que olvidarse que no hay tantos países donde haya ese tipo de continuidad en la lógica estructural del sistema político. Yendo por esa línea, ¿no? Ya que estamos analizando más que nada, podríamos decir, las corrientes de ideas dentro de la votación y cómo fueron representadas. Hay una cosa que se suele hablar, por ejemplo, en el Partido Nacional, de que ya no existe el wilsonismo, por ejemplo, que se está decidiendo entre dos ramas del herrerismo, por ejemplo. Pero sin embargo, una cosa que también parece interesante en este cambio político generacional y de correlación de fuerzas de ideas, por ejemplo, el candidato que gana en el Frente Amplio es una combinación, y esto voy a citar lo que hablamos contigo en el otro podcast de acá de Caras y Caretas, donde tú mencionabas, ¿no? En la izquierda, digamos, partidaria, existen tres grandes corrientes, que son la nacional y popular, la más de corte marxista y una más desarrollista, por así decirlo. Entonces, lo curioso también es que ese candidato ahora también engloba lo que vendría a ser la parte desarrollista y nacional y popular, dejando, digamos, al filo más marxista como la competencia. ¿Cómo ves vos también esa correlación de fuerzas dentro de la izquierda, esas alianzas nuevas que están surgiendo, y cómo eso también se ve dentro de la victoria, digamos, de Yamandu Orsi, ¿no? Bueno, empezó por el Partido Nacional, que es lo primero que me preguntaste, después pasó al Frente. En cuanto al Partido Nacional, a ver, yo creo que se exagera un poco la importancia del wilsonismo. Hace muchos años que el wilsonismo no es importante en el Partido Nacional. Si uno entiende por wilsonismo algún tipo de reformismo que incluye reformar el problema de la tierra, que incluye un conjunto de pensamientos, nacional populares, más o menos tercermundistas, reformistas en un sentido fuerte, en el seno del Partido Nacional. Y eso, bueno, yo creo que no sé, desde finales de los 80, realmente desde la muerte de Wilson, o quizás en algún momento algún dirigente habrá tomado algo de eso, pero hace mucho tiempo que el Partido Nacional, en su práctica política real, es un partido coherentemente neoliberal y conservador. Entonces yo creo que el requiem para el wilsonismo ya se cantó tantas veces que diría que dejemos de hablar de eso. Eh, Incluso mismo Larrañaga o Gandini en estas hacían sus campañas con centro en un punitivismo así, hay que sacar los milicos a la calle. O sea, a mí no me parece súper wilsonista esa idea como idea central de campaña, la verdad. Entonces, bueno, creo que tenemos un partido nacional que es el partido de la calle, padre e hijo, pero sobre todo hijo, eh, y que es un partido que está muy tocado y muy condicionado por la corrupción, ¿no? Hay que pensar que no solamente el electorado seguramente le puede haber dado la espalda por eso, sino que además un partido que todas las semanas tiene un escándalo de corrupción, tiene problemas para desarrollar una campaña de disputa interna
Claro. porque te das un paso en falso y es una embestida baguala, ¿no? En fuego amigo, muy difícil de administrar. Entonces eso les condicionó mucho la disputa interna, les puso fuera de juego muchos dirigentes. Entonces, bueno, tenemos un partido nacional que es la sombra del de 2019. No quiere decir que nunca se vaya a recuperar, pero bueno, se lo ve trastabillando, ¿no? Y sobre el frente, bueno, yo creo que la victoria de Orsi es la culminación de un proceso eh, que le podemos fechar el inicio en diferentes momentos, pero que es claramente visible a partir de la derrota del 2019, donde yo creo que hay una lectura de la mayor parte de la élite dirigente del Frente Amplio que pareciera que es acompañada por el electorado, eh, de que de algún modo el problema fue que se pasó de rosca con el progresismo cultural, que no hay que hacer olas ideológicamente, que hay que mantener básicamente el mismo elenco técnico de gobierno que en el último gobierno de Vázquez, y que hay que ir hacia una especie de síntesis, como decías vos, entre el MPP y el estorismo, eh, bueno, que marque la línea, ¿no? Y el electorado apoyó esa perspectiva que, bueno, que en algún sentido va con algunas cosas de la época, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto eso, además de ser exitoso electoralmente, va a dar un gobierno que pueda enfrentar los problemas del presente, que hay que ver en una situación tan confusa y tan extrema como la que está el mundo, va a haber que prestar mucha atención a cómo eso se desarrolla. Pero bueno, por el momento, eh, yo creo que el electorado frente amplista o bien entendió que esta posición, digamos, muy moderada, ¿no? Donde Orsi hizo campaña como en la interna como si estuviera en el balotaje, muy corrido hacia posiciones de centro. Eh, Hay que ver, eh, bueno, eso ¿qué tipo de configuración produce después? Pero bueno, por el momento eso, el electorado de mínima entendió que eso era lo que hacía más probable el triunfo y de máxima aceptó esas ideas como, bueno, digamos como seña ideológica del Frente Amplio contemporáneo. Eso es un fenómeno que está sucediendo y que veremos cómo sigue. Pero bueno, está sucediendo, sí. Una pregunta, este resultado en términos del global de votos que tuvo el Frente versus la caída de los partidos tradicionales, ¿no? Marca claramente una intención de votar con un modelo, son dos modelos económicos que hoy, si uno mira la polarización que hay en votos, son dos modelos económicos muy alternativos. ¿Cómo te lleva esa reflexión? Hay una votación de esos 400 y pico mil votos que lleva el Frente Amplio, tienen que ver con la necesidad de un cambio en un modelo económico que está siendo muy nocivo en términos, además de los hechos de corrupción, además de lo que nos venimos acostumbrando, es una alternativa de cambio importantísima, ¿no? Es volver a los 15 años del Frente Amplio renovados. Bueno, es volver sin duda a los 15 años del gobierno del Frente Amplio, yo creo que en particular al tercer gobierno del Frente Amplio. Eh, Evidentemente las diferencias en términos de orientación económica son grandes y bueno, lo hemos visto, ¿no? El Frente Amplio, con todos sus problemas y con todas sus contradicciones, tuvo una vocación de mejorar el presupuesto de servicios públicos, de hacer que las empresas públicas hicieran inversiones, de mejorar el salario. Lo logró en algunos momentos de forma muy brillante y en otros momentos de forma más despareja, pero claramente esa era la orientación, que no es la orientación de este gobierno. Eso es evidente y ahí hay una diferencia grande. Eh, Creo que tampoco en la izquierda está completamente saldado cuál es el contenido del modelo económico alternativo. Eh, yo no, por decir algo muy fácil de entender, no sé qué porcentaje de los frente amplistas intuitivamente está de acuerdo con el pensamiento de O'Donnell, eh, pero es algo que vamos a ver, porque el Frente Amplio, en un mundo muy difícil y muy incierto, va a tener que gobernar eh, en medio de esa incertidumbre con mucha inteligencia
también una situación de una relación de fuerzas regional muy complicada y extremadamente cambiante, eh, donde seguramente el electorado está prestando atención a la economía, sin duda, pero también está prestando atención a la corrupción, está prestando atención a la inseguridad, está prestando atención al problema de la estabilidad política, de la estabilidad social. Eh, y me parece que hay cosas que son muy difíciles de medir, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien le dé la espalda a un gobierno? Y bueno, a este gobierno, no hay que olvidar que esta es una sociedad muy desestabilizada, como todo el mundo, ¿no? Por la pandemia, aunque en Uruguay está este relato de que todo estuvo tan bien. Se murió un montón de gente, fue muy duro, ¿no? Como en todos lados. Eh, y que es una sociedad donde la desigualdad se palpa cada vez más, donde el deterioro de la vida colectiva es pronunciado. Entonces, bueno, sí, es esperable que la gente quiera una alternativa, aunque también uno podría decir, este gobierno es un gobierno que, aunque sí la desigualdad es un problema y sí el salario decreció por varios años, básicamente estable si uno compara con otros países de la región. Entonces hay que ir a buscar una explicación. Todavía no fue octubre, ojo, ¿no? Porque no hay que vender la piel del oso antes de cazarla. Eh, pero bueno, ya los datos que tenemos dan para digamos, para empezar a pensar lo que se viene, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Porque además es muy importante pensar que fue una elección interna con menos de 40% de los votos de total del electorado, ¿no? O sea, que es decir, que hay un universo mucho más grande que se viene para octubre, que bueno, que seguramente dentro de estos meses, cuando las cosas estén un poco más claras, nuevas encuestas, nuevas decisiones políticas de Encuestas todos los más partidos. certeras aparte, porque ha sido muy difícil para las encuestadoras sacar, tienen miles de condicionantes los resultados y de preguntas, y Claro. ahora, bueno, y aparte con una diferencia en la conformación de las fórmulas, Por ¿no? supuesto. Porque creo que bueno, nos ha llamado bastante la atención algunos anuncios en términos de después el desempeño electoral que puedan tener, pero Sin la duda. fórmula Orsi-Cose es una fórmula con una potencia enorme, Enorme. con 400 y pico mil votos detrás, además de las internas. Exacto. A eso quería ir un poco, ¿no? O sea, pensando en que ahora vamos a tener más información de todo, cómo pensar la estrategia octubre viendo un panorama donde vemos que el discurso que ganó en el Frente Amplio apuntaba a abrir el Frente Amplio a algo más amplio, esto que se repetía mucho de que con Orsi se le podía llegar a otras personas, por ejemplo, en el interior del país, como también se refleja, por ejemplo, en el Partido Nacional, la elección de Valeria Ripoll, como también, o sea, uno hace... bueno, una asociación libre como ciudadana, no lo digo bajo ningún tipo de información o de estudio, de querer llegarle a otro tipo de población. ¿Cómo analizás vos la estrategia de acá a octubre? ¿Intuís que va a ser en esa búsqueda de universos de otros partidos, de otras ideas? ¿Se va a seguir tendiendo a buscar algo distinto a lo que se es, digamos? Eh, bueno, a ver, vamos por partes con lo que venían diciendo ustedes. Ya lo dije y estoy de acuerdo. El Frente Amplio parte con un fuertísimo favoritismo. Y si bien es cierto lo que dicen de las encuestas, no hay tantos partidos políticos en Occidente que a 6 meses de una elección tengan 40-45% de los votos. O sea, es muy... o sea, realmente es casi freak el nivel de intención de voto que tiene el Frente Amplio, aún sin tener candidatos. Y como ustedes dicen, estoy de acuerdo, la fórmula Orsi-Cose es una fórmula potente de políticos con experiencia, con peso, con capacidad de sostener una campaña, ¿no? Entonces, a ver, se decían, lo decían hace un rato, ¿no? Si yo tuviera que elegir cómo empezar una campaña electoral, y bueno, yo le elijo empezar así. No se puede estar mucho mejor que esto al inicio de una campaña electoral. Con ventaja sobre todo los demás partidos juntos, arriba del 40% de los votos, con una fórmula de unidad, con una noche de las internas donde claramente la, la atención mediática está puesta en vos. Y bueno, en cuanto a cómo sigue para octubre, sí, yo creo que la vocación de Orsi ya quedó clarísima y que él va a seguir en esta dirección, porque
Y no solo Orsi, ¿no? O sea, si uno presta atención a la forma como el Frente Amplio, Fernando Pereira, ha pensado el año electoral, porque yo creo que ahí hay un mérito del Frente Amplio independientemente de lo que uno pueda o no estar de acuerdo ideológicamente, pero el Frente Amplio pensó el año electoral y pensó a la Sí, interna como un hito del año electoral. Y, y pensó cómo organizar el día de las elecciones de la interna y los objetivos en términos a nivel de votación de la interna como un paso hacia octubre. Y el resultado se dio de tal modo que esa estrategia se hace muy plausible. Y yo creo que Orsi va a seguir por la misma línea y con los elementos que tenemos hoy es los resultados la avalan, ¿no? Los resultados la avalan. Después hay otras cosas que se podrían discutir, pero me parece que tuvimos una muestra de... Yo ayer iba por la Interbalnearia y veía un cartel gigante que era Orsi en el fondo de una bandera del Frente Amplio, Orsi con una cara honestidad. seria, Mm. tranquila, y decía honestidad, y Ujú. nada más. Y Ese está, mensaje esa es la estuvo muy campaña. claro en el discurso de Orsi, creo que fue muy significativo y muy importante. Déjame Y para sí, es terminar hacer que... una preguntita más Dale. nomás, que me parece importante. Un tema que estuvo a lo largo de toda la campaña, que fue el tema de una mujer presidenta, la presencia de las mujeres. Y bueno, si uno mira los resultados, bueno, con las elecciones en México aparte surgió el tema, a mí me parece que y después ahora cuando surgen las fórmulas, en el caso del Frente, más allá de la fórmula paritaria, a ver, está totalmente más que validado por la cantidad de votos que tiene Carolina Cose y por cómo se dan las elecciones y cómo se había anunciado además, que ya iba de alguna forma había un compromiso ya de anunciar esa fórmula, pero después surge la fórmula del Partido Nacional y siempre se manejó en las alternativas una mujer. Pero en los hechos, cuando uno ve los resultados, hay una votación por candidaturas masculinas que se refrenda. ¿Cómo va a solucionar, cómo va a transitar el tema de la paridad y de las candidatas mujeres y de esos espacios Uruguay? ¿Cómo lo pensás vos? Porque estuvo Y muy en bueno, campaña, estuvo muy anunciado y ahora, bueno, nos quedan 5 años más de nuevo, ¿no? primero que la gente vota lo que quiere, ¿no? Y que la gente seguramente tiene en cuenta Me la bajó consciente por e Ruffini el inconscientemente politólogo. el género de los candidatos y todos los prejuicios y las imaginarios sociales que vienen con eso, y también todo otro montón de cosas, eh, Ujú. que es difícil ponderar qué tiene más o menos peso. Yo por supuesto que quisiera ver una mujer presidenta en Uruguay y creo que va a pasar. No creo que haya un obstáculo ideológico cultural profundo para que eso pase hoy en Uruguay. Lo que sí creo, y esto excede en mucho el análisis de una elección, ¿no? Porque el patriarcado tiene como 10.000 años, entonces, bueno, no es que se termine de un día para el otro. Pero Chile Eh, tuvo, Argentina tuvo, Brasil tuvo, sí, sí, claro, muchos México países tuvieron. ahora. Bueno, y países, monarquías tuvieron reinas, ¿no? Tienen. Ujú. Eh, Y reinas con peso. pero a lo que voy es que, independientemente del análisis que pueda uno hacer de una elección, es que hay un sistema político uruguayo donde hay barreras al ingreso de mujeres. Eh, que, que más allá de lo que uno pueda decir sobre lo que votó la gente una vez, cualquier mujer que haya militado, cualquier hombre que lo haya visto también, sabe bueno, que pasan cosas más explícitas o más sutiles, más estructurales o más prácticas que hacen más difícil el camino de las mujeres muchas veces y que el, evidentemente la enorme potencia colectiva del movimiento feminista en la última década, en América Latina en particular, ha operado sobre eso, pero también hubo una tremenda reacción de fondo, un movimiento reaccionario fuerte en respuesta a eso, y que yo creo que una parte de la síntesis de una parte de los progresismos latinoamericanos vino por el lado de que había que bajar un cambio con ciertas discusiones culturales y con cierto progresismo y qué sé yo, y quizás eso estaba en una parte del electorado que votó. Pero es muy especulativo y, insisto,
No creo que haya un impedimento así tan... Porque además, bueno, se juegan muchas cosas en las relaciones entre hombres y mujeres, en los estereotipos de eso, y, y daría para mucho pensar cuál es el lugar de las representaciones del sistema político en ese problema más amplio. No sé, quedé un poco desordenado, pero más o menos eso. Muchísimas gracias, Gabriel. Por favor, gracias a ustedes. Te esperamos para otra vuelta porque este año tenemos de análisis. Nosotros somos un programa de economía, pero hoy era evidente que necesitábamos un poco poner la reflexión sobre cuáles son los resultados y en dónde nos estamos parando. Bueno, bárbaro, nos estamos viendo. Nos vemos pronto, Gabriel. Dale, chau. Bueno, llegamos al final de Dato Mata Relato y nos dio poco tiempo para conversar nosotras, Sí. para decir todo lo que tenemos para decir. Sí, claro. Pero bueno, tuvimos un programa que nos parecía que necesitábamos tener y ahora nos vienen varios meses de campaña electoral donde tenemos que poner los temas de economía sobre la mesa. Entonces, Julieta, si vos estás de acuerdo, yo lo que te invito es a, en estos meses, volver a nuestro análisis económico. Sí. Te invito la próxima semana a analizar un poco la coyuntura, hacer un repaso sobre los principales temas de la economía, incluido la regla fiscal que a vos te encanta. Hablar de algunos de los temas claves del país y cada programa incorporar un sector clave, un tema clave, más allá de la coyuntura económica que nos parece que nos debemos, porque en campaña electoral nosotros vimos en los discursos de todos los candidatos temas que estaban presentes. Que el crecimiento, que el desarrollo, que la pobreza, que el incremento de la producción, que la matriz productiva, que el riego, que las energías, y habían muchas propuestas. Entonces nos parece que amerita un análisis en detalle de lo que pasa a nivel del sector industrial, por ejemplo. Ha caído enormemente la actividad industrial. ¿Qué pasa con el desafío que tenemos a nivel del tipo de cambio? Estamos de los peores atrasos cambiarios que tiene el país, lo que ha afectado al sector exportador, ha afectado al sector turístico, ha afectado a la venta de servicios, ha afectado a la industria nacional. Entonces, en un resultado, en un país donde en las elecciones internas hubo casi 500.000 votos por el Frente Amplio, votando por un modelo económico, porque acá se votaron 2 modelos económicos alternativos, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que Dato Mata Relato tiene que ser un análisis en profundidad de todas las áreas críticas que hacen a la economía del país. Excelente. Ahí estaremos. Estamos acá. Los esperamos la próxima semana. No falten. Nos vemos. Chao.